brote y termina en la década que va de 2018 a 2028. De modo que podemos demostrar bíblicamente que es en la próxima década, 2018 a 2028, que va a ocurrir tanto la gran tribulación como la parucía o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasemos brevemente a expandir un poco lo que aparece en color rojo, que es justamente el siglo XXI, el momento en el cual estamos nosotros. El periodo actual yo lo llamo pretribulación. Estamos en la fase final de ese periodo de pretribulación. Lo que viene a continuación es la semana 70 de Daniel, también llamada el septenio del anticristo, y consta de exactamente 2520 días, es decir, 7 tiempos. Está a su vez dividido en dos partes, que yo llamo pacto y hostilidad, porque si vemos en las Sagradas Escrituras, el anticristo hace una firme alianza con muchos, podría tratarse de poner fin a la guerra y quedar él como el gran pacificador que devolvió la paz a la humanidad, pero dice, y a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio de la oblación. O sea, él hace un pacto al inicio de la semana 70 de Daniel y en la mitad de la semana rompe el pacto y viene el segundo periodo, la segunda mitad de la gran tribulación, donde se da la mayor persecución a la iglesia. Ahora, en este momento, en esta lámina, no estoy hablando de fechas. Pasemos entonces a la lámina de conclusión y veamos un poco más de detalle las fechas y tiempos de lo que nos resta vivir, de lo que viene en los próximos años. La conclusión de este estudio bíblico profético es la siguiente: los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Jesucristo y anuncian su proximidad dentro de un plazo de 70 a 80 años. La generación de la higuera, que son los nacidos en el 48, vivirán la gran tribulación y la parucía. Veamos ahora las 4 opciones que nos quedan con respecto a esto. La gran tribulación dura 7 años proféticos. La opción 1 es que vayan de 2019 a 2025. La opción 2 de 2020 a 2026. La opción 3 de 2021 a 2027 y la opción 4 de 2022 al 2028. Tenemos por lo tanto 4 años posibles de la venida de Jesús: 2025, 2026, 2027 y 2028. Eso con respecto al año. ¿Qué podemos saber del mes y de la semana? Para eso me baso en Mateo 5, donde dice Jesús que Él no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. De hecho, Jesucristo es y representa en Él la plenitud de la ley y de la liturgia. En Hebreos 10.1 vemos que la ley no contenía sino la sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas. Cuando los líderes de la iglesia sacrificaban un cordero sin mancha, como estaba establecido en la ley, realmente ese cordero no era sino la sombra del verdadero bien futuro, que es Jesucristo mismo. Cuando Dios Padre le mandó a Moisés a sacrificar ese cordero a las 3 de la tarde, es porque sabía que su Hijo, Jesucristo, iba a morir en el Gólgota a las 3 de la tarde. Con eso se demuestra que en Cristo todo se da cumplimiento y se lleva a su plenitud. Pasemos brevemente entonces a ver las fiestas mosaicas, que son 6. Las 3 primeras son las fiestas de primavera, Pascua, Ácimos y Pentecostés. Le da cumplimiento a Jesucristo en sí mismo en su primera venida, pues Él es la verdadera Pascua y Él es el quien manda a el Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles en Pentecostés. La pregunta entonces es la siguiente: si Jesús da cumplimiento y lleva a su plenitud las 3 primeras fiestas mosaicas, que son las de primavera, ¿no podríamos pensar que Él va en su segunda venida a dar cumplimiento y llevar a su plenitud las fiestas mosaicas de otoño? Fíjense qué interesante, se llaman trompetas, expiación y tabernáculos. ¿No podría esto representar el Apocalipsis, que comienza con las trompetas? La expiación es justamente la gran tribulación y el Apocalipsis termina en capítulo 21 y 22. En el 21 dice: Dios hará la morada con su pueblo y el Dios con ellos será su Dios. Eso es justamente tabernáculos, que ocurre en octubre, en la semana que va del 15 al 22 de Tisri. Es muy posible, por lo que vemos en Juan 7, cuando Jesús dice a sus discípulos: yo no subo todavía la fiesta de tabernáculos, no ha llegado mi tiempo. Pero dice un poco más adelante, en el mismo capítulo, en 7:14, que Jesús sí subió a la fiesta de tabernáculos, de incógnito, mediaba ya la semana. Con lo cual, es muy posible que lo que nos está diciendo es que Jesús viene en octubre y en la semana de tabernáculos, pero no sabemos en qué momento de esa semana va a venir. De manera que concluimos este estudio demostrando que Jesús llega entre los años 25 y 28
muy posiblemente en la semana de tabernáculos del mes de octubre. Estudio bíblico de Mauricio Osaeta, conclusión final. Prosigue Mauricio Osaeta su explicación. Este estudio bíblico profético demuestra que con la parábola de la higuera, dada por Jesús en sus discursos escatológicos de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, podemos saber con certeza que la segunda venida de Jesucristo será antes de que finalice el año 2028. Esto se puede saber hoy en día a la luz de los acontecimientos históricos ocurridos en el siglo XX y que hoy identificamos claramente como el momento en que las ramas de la higuera se pusieron tiernas y los momentos en los que se dieron el primer y segundo brote profetizados. En plata blanca, ¿qué es lo que nos propone Mauricio? Una opción con 4 posibilidades. ¿Así? 4 posibilidades de cómo los últimos acontecimientos del final, es decir, estoy hablando de la gran tribulación, que comienza con la dominación del anticristo, subdividida en 2 periodos. Digamos que la primera de 3 años y medio será una tiranía soportable. En cambio, los 3 años y medio finales será insoportable la tiranía. Pero es una tiranía que va a establecer el anticristo. Muy bien, son 7 años y nos quedan de acuerdo con tus cuentas hasta el año 28. Es decir, puede comenzar en el año 19 y tendrá fin en el 25. Si comienza en el 20 es el 26. Si comienza en el 21 es el 24, el 27. Y si comienza en 22, que es la última posibilidad, necesariamente tiene que acabar en el 28. Ajá. Esa es la opción. Ahora bien, el Señor lo que dice, si tomamos literalmente lo que Él dice, ni el día ni la hora Ajá. la pueden conocer. Él la conoce, Jesús la conoce, pero no la va a entender, aunque dice que el Padre Celestial solo como Dios, Él la conoce. Sí. Lo que pasa es que Él como verdadero hombre y verdadero Dios, ¿por qué es eso? No como ser consubstancial con el Padre, porque Él sí conoce todo, la Trinidad Santísima conoce. Nos prohíbe a especular sobre el día y la hora. Dar fechas. Dar fecha de día y hora, pero no nos prohíbe especular sobre la época. Sí. No nos prohíbe especular sobre la época, que a continuación de la higuera dice, ustedes saben eso. Entonces, ¿por qué no aplican eso precisamente a los acontecimientos espirituales? O sea que nos está incitando a conocer la época. Y la época, de acuerdo con lo que hemos expuesto, vuelvo a decir, son 4 años de posibilidades, en que pues, en esos 4 años puede comenzarse el periodo de 7 años, que son los característicos de esto. Bueno. En fin. Y Jesús dijo que volvería por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Voy a la casa del Padre, allá hay muchas habitaciones. Cuando les prepare una, volveré por ustedes. Cuando venga el Señor, esa es ya la parucía. Él vendrá, y es lo que estamos esperando, hermanos, porque vendrá a consumar su reino, pero también vendrá a aniquilar al enemigo más grande de la humanidad, la muerte. La muerte ya está vencida, pero la muerte no está aniquilada. Un día va a ser aniquilada. ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando venga Jesús. Ese día es el fin del mundo. Ese día es el fin de la muerte también. Porque ese día nadie va a morir. Nadie va a morir. Buena noticia o mala noticia. Para los que creemos en Dios, para los que tenemos la fe en el Señor, para los que no negamos los dogmas, va a ser una buena noticia. Pero para los incrédulos, para los herejes, para los apóstatas, para los cismáticos,
que se apartaron de la fe, va a ser una desgracia, porque tampoco van a morir. Los buenos seremos arrebatados vivos en cuerpo y alma, como decía San Pablo. Los malos quedarán aquí, abrazados con la lumbre, con el fuego, con el infierno, por no haber creído. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que no moriremos? Apocalipsis 9:6. Los malvados buscarán la muerte, pero la muerte ya no estará. Y entonces será su ruina. Hermanos, preparémonos. El mundo ya está cerca de terminar. Se va a acabar el mundo. No teman. Cuando Jesús nos dijo que vendría el fin del mundo y las señales que lo preceden, no nos dijo que temiéramos. Nos dijo, levanten la cabeza, porque ya está cerca mi venida. Ya está cerca el reino. Entonces, no es para ponernos a temblar, es para prepararnos, para estar en gracia de Dios, para estar más firmes en la fe. Hermanos, las profecías bíblicas son ciertas. Creamos en las profecías. Tengamos la fe puesta en la Biblia. Dios le profetizó al profeta Daniel por medio del ángel Gabriel. Daniel 9, 20, 27. He escuchado tu oración y te revelo que le he puesto un límite al tiempo para venir a acabar con la injusticia y el pecado. Hermanos, qué noticia tan bonita. ¿A qué va a venir Dios? A acabar con la injusticia y el pecado, pero de un plazo de 70 semanas de años. Y el tiempo corre desde que se dé un decreto para que Israel vaya a reconstruir la ciudad y el templo. Ese decreto fue el de Artajerjes, año 444 a.C. Contarás 7 semanas más 62 semanas y llegarás a la muerte de un justo que será asesinado sin culpa alguna. Nuestro querido padre, reverendo padre José Isabel. Nos dice una seguidora que es colombiana, que actualmente vive en Canadá, que toda esta situación que estamos viviendo lógicamente le atormenta mucho, porque no está con su familia. Ella pregunta, ¿qué momento sería el propicio para regresar con los míos? La respuesta no tengo dudas. Que viaje ya. Que viaje ya. Que no espere ni un día más. Cuanto antes consiga un pasaje de avión, que no lo dude. Pero que viaje ya. Que no espere 2 meses. Ya, pero ya. Damián, bueno, ya, al decir ya, es cuando uno pueda. Puede ser en 15 días o un mes, pero ya. O sea, que el que se tenga que mover... Que no espere. Que no espere, que no espere. No, Damián, digo que el que se tenga que mover, que se mueva, ¿verdad? Que se mueva, pero ya. Ya es 15 días, puede ser 20 días, máximo un mes. A ser posible, cuanto antes. Clarísima tu opinión al respecto, aunque como insistimos, esto es una decisión y un discernimiento personal de cada uno, pero si la... Exacto. Pero esta seguidora pide orientación a Damián Galerón y es la opinión del profesor y bueno, está claro que no está falto de motivos para afirmarlo. Gracias, Estoy Damián. en esta situación parecida. Sí, desde luego tú también estás intentando moverte ya. O sea que no, Damián no habla solo como ejemplo ajeno. Yo militarmente estoy en tierra de nadie todavía. Así es. Correcto, es así. Tremendo. Por eso lo que viene, yo digo, siempre digo lo que viene, vamos a estar muy entretenidos, no nos vamos a aburrir. Vamos a estar muy entretenidos. Yo creo que esa es la fase más famosa de los vídeos tuyos, ¿eh? Que va a ser muy divertido y que vamos a estar muy entretenidos. ¿Qué vas a decir? Que lo que viene es terrible, espantoso, no sé qué. Que nada, que no, ¿verdad? Lo mejor que podemos decir, tomémoslo con cierto humor y
con dos bases. Yo ya lo he dicho. La primera base es la oración. Siempre. La segunda base, ¿cuál es? Es la actitud. ¿Qué actitud? Pues enfrentarte a la realidad de los hechos. Por ejemplo, cuando a mí me dicen un cirujano, hay que abrirte y la operación es altamente delicada, cuando un cirujano te dice altamente delicado, pues simplemente te está diciendo que puede que no salgas vivo. ¿Y qué haces? Pues ajo y agua, a joderse y aguantarse. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. De 14 cirugías, 7 tumores. Pues entonces hay que tomarse las cosas con cierto humor. Nada de dramatismo. El dramatismo lo que hacemos es empeorar la actitud. Tomemos las cosas con cierto humor. No sale bien, no te salen bien las cosas. Te aguantas, cállate. No, es que a mí, ¿por qué me tiene que suceder esto? Me duele la cabeza. Y como te duele la cabeza, resulta que se entera todo el barrio de que te duele la cabeza. Pues si te duele la cabeza, tómate una aspirina, un paracetamol, un acetaminofén o lo que quieras y te callas y te tomas 2 vasos de vino y ya verás lo contento que estás. Pero deja de fastidiar a los demás. Deja de joder a los demás y perdón por el término. Porque ahora estoy en Madrid y tengo derecho a hablar en castellano de la calle. Sí, te jodes y te aguantas, pero cállate. Cállate, aguántate. Yo llevo aquí medio año y bueno, pues han sido momentos durísimos. Durísimo. Y nadie ha podido decir, no, está muy nervioso este hombre. Jamás puedo decir que yo estaba nervioso. ¿Por qué? Porque la procesión la llevo por dentro, pero los demás no pueden quedar afectados por tu procesión. Entonces aceptemos las cosas como son. Por eso digo, vamos a estar muy entretenidos. Sí, vamos a estar muy entretenidos y muy jodidos también. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y perdón por la palabra. Sin duda, y además, Damián, es que lo que dices no deja de ser lo más católico que hay. Oración y optimismo, que no es el optimismo del mundo, ¿eh? Es decir, que no es el optimismo del mundo, es la esperanza en Dios. Vamos a ver, ¿en qué consiste la paciencia? ¿La paciencia en qué consiste? En saber esperar, sí, pero la espera, ¿en qué actitud tienes mientras que estás esperando? La clave de la paciencia no es la virtud en sí misma, sino la actitud que tú tienes. Hay personas que están esperando, pero no paran quietas esas personas, están molestando a todos. ¿Por qué a mí me tiene que suceder esto? La clave es la actitud, no es la paciencia en sí misma. ¿Qué actitud tienes ante la vida? Hay personas que están todo el día quejándose. Es que porque a mí no sé qué, no sé cuánto. Cállate de una vez y te aguantas. Y aguántate, como nos aguantamos los demás. Así es, Damián. Es la actitud. La actitud es lo que denota la madurez psicológica de una persona. La actitud. ¿Qué actitud tienes ante la vida? ¿Qué actitud tienes ante la vida? Nada más esta es la clave. Por eso digo yo, vamos a estar muy entretenidos. Claro que vamos a estar muy entretenidos. Y esto va a ser súper divertido, pero muy jodido. ¿Y me perdonáis el término? Absolutamente claro. Y además, para esto me ha servido a mí la disciplina militar y la educación con la vida religiosa con monjes también, porque de jovencito tenía contacto con monjes. Y ellos me enseñaron a saber controlar un poco las emociones. Y sin embargo, soy con lo que vamos a ver. Así es, y desde luego qué dramático y qué misericordioso nuestro Señor con el aviso, porque el que ahí ya no quiera creer, Damián, el que ahí se deje convencer. Tras el aviso tenemos un periodo de mes y pico para tomar decisiones. Ahí ya no va a haber piedad con nadie. Una vez que tenemos esa experiencia, que va a ser una experiencia devastadora, o sea, tremenda, va a ser una experiencia a nivel espiritual, pero que vamos a quedar en shock. Hablar de un poco de tiempo es un poco difícil, pero puede ser un periodo de un mes y pico, donde Dios nos da un tiempo para que tomemos decisiones. Y una vez que cada uno tome la decisión, ya no hay vuelta atrás posible, no hay vuelta. Entre las vacunas y el aviso, tenemos casi más de un tercio de la humanidad que desaparece. Así es, así es. ¿Entiendes por qué la palabra mía vamos a estar muy entretenidos? Tiene sentido, ¿no? Perfecto. Nos hacen otra pregunta, nos dicen, ¿es viable que los 5 años restantes sean abreviados a 2
con base en lo que están apresurando las élites los sucesos, aparte de según los mensajes proféticos? Los años duros, difíciles son 3, nada más. A partir ya de noviembre del año que viene, que sería la mitad de la semana de Daniel. Llevamos ya en el 5º año profético y al año que viene sería el 4º año. A partir de noviembre del año que viene, que sería la mitad de la profecía de Daniel, la cosa ya estará muy complicada, muy complicada. 3 años. Serían 3 años. Fíjate que la vida pública de Cristo son 3 años y medio. La mitad de la semana de Daniel son 3 años y medio. Entonces, fíjate que en todo lo que vemos en la cronología bíblica no es fruto de la casualidad. Si la profecía de Daniel, la mitad de la semana son 3 años y medio, coincide con los años públicos de Cristo, que fueron 3 años y medio. Por lo tanto, habría que contar a partir del año que viene ya. Es decir, tenemos un cierto plazo de tiempo de relativa, en fin, lo de relativa tranquilidad es un decir, ¿no? Pero el año que viene es bastante dificilito, pero bastante difícil. Así es, está claro, Damián. Nos pregunta, si quieres ya para terminar este encuentro de hoy, Damián, un hermano, de si tú sabes algo de que con cada luna de sangre va a caer una potestad maligna. Esa es la pregunta. Sí, ¿qué sabes tú de esto, Damián? ¿O piensas que esto no tiene ningún... Las lunas de sangre, o sea, yo he hablado mucho de este tema y he dedicado mucho tiempo a investigación. Las lunas de sangre son fenómenos raros, es decir, en 8 años son 4, 7, 10. 10 lunas de sangre en menos de 8 años. Eso en los 2000 años de historia, de la época de Cristo hasta aquí, no ha sucedido nunca, al menos en los datos que yo tengo. Entonces, ya las lunas de sangre, ¿por qué las lunas de sangre hay que tenerlas en cuenta? Primero, porque es un fenómeno rarísimo. Y segundo, porque Cristo dice, ¿cómo sabréis que esos acontecimientos se van a producir? Porque el cielo se enviará una señal a través de la luna de sangre. Yo he dicho, la primera luna de sangre es muy peligrosa. Estoy hablando el 26 de mayo del 2021. Esa luna de sangre va a ser un color más fuerte que todas las lunas de sangre anteriores. A ver, esa luna de sangre va a ser muy fuerte, va a tener una coloración muy sangrienta, casi de sangre. Entonces, poco antes, pero aquí hay una cosa que quiero que entendáis todos, que la memoricéis. Hay un precedente que es diciembre de este año. En diciembre de este año hay un eclipse total del Sol. Y en diciembre del año que viene hay otro eclipse total del Sol. Y en medio, el 10 de junio, hay un eclipse anular. Esos dos soles, esos dos eclipses de Sol son muy peligrosos porque anuncian una oscuridad total sobre el mundo. ¿Qué quiere decir el eclipse de Sol del mediados de diciembre de este año? Que 2 meses antes o 2 meses después, relacionado con este eclipse, van a suceder acontecimientos en la humanidad muy duros. ¿Cuáles? No lo sé, yo no lo sé. ¿Cuál puede ser el tipo de acontecimiento duro? Puede ser una pandemia, puede ser un desastre cómico. Sinceramente no lo sé. Solamente es lo que me da a mí el modelo que manejo, el modelo histórico y teológico que estoy manejando. Posiblemente 2 meses antes del eclipse de Sol de diciembre o 2 meses después vamos a vivir situaciones muy duras en la humanidad. Pero la luna de sangre de mayo del 2021, memorizarlo todo. Ahí se desencadena todo. ¿Quién lo dice? ¿Este profesor? No, lo dice el del cielo a través de una luna de sangre. Porque un par de semanas más tarde hay una festividad litúrgica creo que es San Norberto de Chantal. Hay una profecía que yo tengo que no la conoce casi nadie, dice que después de la primera luna de sangre veremos la manifestación satánica más grande de la historia. ¿A qué puede referirse eso? A que esa luna anuncia la manifestación del maligno. ¿Hablo claro o no hablo claro? Clarísimamente. Y entonces, ya en ese periodo podríamos tener ya avistamientos de ¿qué?
posiblemente de lluvia de asteroides no, meteoritos y cambios climáticos muy fuertes. Pero yo ahí ya no me atrevo a entrar, porque eso ya no pertenece a la disciplina que yo estoy estudiando. Pero solamente es que entre esa luna y la otra luna de sangre, ahí está el aviso. Ahí está el aviso. Entre mayo y mayo siguiente del 2022. Ahí está al 95% la certeza que yo tengo. Es una opinión, ¿puedo estar equivocado? Claro que puedo estar equivocado. Pero allá, hasta ahora, en el modelo que me he manejado, no me he equivocado en ninguna ocasión. Así es. En todos los modelos que vengo manejando, desde diciembre del año pasado, cuando advertí sobre el 2020, advertí sobre marzo de este año, dije, en marzo empieza a moverse todo. Y en marzo empezó a moverse todo. Entonces, ¿cuál es un poco lo que me da este modelo matemático que yo manejo? Es que las navidades de este año van a ser muy angustiosas. Ojalá sean muy maravillosas, divertidas. Pero lo que me da es que las navidades van a ser bastante duras. Las navidades van a ser bastante angustiosas. ¿Quisiera equivocarme? Claro que quisiera equivocarme. Pero es lo que me da el modelo que yo manejo. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, lo que puedo explicar es, atención al eclipse de sol de diciembre, atención, porque para mí en el modelo que maneja está avisando de algo, porque hay una relación histórica y simbólica del cielo. Por eso dice Cristo, estad atentos a tres en especial, pero dos en concreto, sol y la luna. Y el sol nos da una señal y la luna 5 meses más tarde nos da otra señal. Entonces, estemos atentos a lo que viene porque no va a ser muy grato verlo. ¿De acuerdo? De acuerdo, Damián. 2 meses antes o 2 meses después, 2 meses antes o 2 meses después del eclipse de sol total, vienen cosas duras. Entre ellas, el desplome de la Iglesia Católica. Porque no olvidemos que la Iglesia Católica ya no es Roma. Son los fieles que mantienen la fidelidad al Evangelio, nada más. ¿De acuerdo? Sin duda alguna. Yo vengo advirtiendo del cisma. El cisma viene ya, el cisma ya está, lo tenemos encima. Y se van a cerrar la mayor parte de las zonas religiosas. Aviso, advierto. Porque lo diga yo, no, porque está escrito, es que está escrito. Yo soy como un loro, yo siempre estoy repitiendo lo mismo. Soy como un lorito. Yo repito, es que el profesor ha dicho, no, yo simplemente repito porque soy como un loro, siempre estoy repitiendo. Repitiendo la verdad, además.